El sol de julio castigaba el asfalto, convirtiendo el aire en un espejismo tembloroso. Dentro de una vieja furgoneta Ford Econoline, la vida latía en su estado más puro y esperanzado. Eran los vagantes eléctricos. Julian, con su mirada soñadora y un cuaderno de letras en el regazo. Maya, concentrada en la carretera, pero con los dedos tamborileando un ritmo silencioso en el volante. Sam, afinando su guitarra en el asiento de atrás, el sonido agudo y limpio cortando el zumbido del motor. Y Nico, el más joven, filmándolo todo con una cámara de video amateur, capturando la risa y la camaradería. Eran jóvenes, talentosos, y estaban al borde del éxito. La carretera que se extendía ante ellos no era solo un camino de concreto y polvo, sino una promesa de libertad, de escenarios más grandes y de una vida moldeada por la música que creaban juntos. La normalidad de aquel momento era su belleza y también su más cruel ironía. En pocas horas, esa normalidad sería hecha añicos y los vagantes eléctricos se convertirían en una leyenda, pero no de la manera que imaginaban. Desaparecerían, sin testigos, sin rastros, sin un solo vestigio de la furgoneta o de los 4 jóvenes que la ocupaban. Para el mundo se convirtieron en un susurro, un misterio archivado en una carpeta amarillenta. Las teorías florecieron como malas hierbas en el desierto, una fuga a México en busca de inspiración, un trato con las personas equivocadas en la frontera, un trágico accidente en un rincón olvidado del Estado. La música se detuvo, pero su historia apenas comenzaba a escribirse, en silencio y con una tinta de dolor e incertidumbre, esperando la nota correcta para ser escuchada de nuevo, 17 largos años después. El presente tiene la forma de un pequeño estudio de grabación, sumergido en la luz azulada de los monitores de ordenador. Este es el santuario de Leo, un archivista musical cuya pasión reside en rescatar sonidos del olvido. El aire huele a polvo y a aparatos electrónicos antiguos, una mezcla nostálgica de pasado y presente. En un rincón, cajas de cartón rebosan de cintas maestras de 2 pulgadas, reliquias de una era analógica. Las compró en una subasta de un estudio en quiebra, un tesoro de grabaciones descartadas y sesiones olvidadas. Su proyecto era digitalizar y preservar esta historia sonora. En medio de decenas de rollos debidamente etiquetados, uno le llama la atención. Una cinta sin etiqueta, sujeta solo por un trozo de cinta adhesiva descolorida. La curiosidad, ese motor silencioso de grandes descubrimientos, lo impulsa a ponerla en la máquina. Con la precisión de un cirujano, Leo alinea la cinta en los cabezales del grabador. Un suave clic, y los rollos comienzan a girar. El siseo familiar precede a la música, un sonido que llena el silencio de la sala con una energía cruda y magnética, una línea de bajo pulsante, una guitarra cortante, y entonces la voz. Leo se congela, conoce esa voz. Es Julian, el vocalista de Los Vagantes Eléctricos. La canción es inédita, una balada de rock con olor a carretera y melancolía, titulada Canción del Camino de Polvo. Para un fan y conservacionista como Leo, es el equivalente a encontrar un mapa del tesoro perdido. Se inclina, completamente absorto, sintiendo el peso de la historia en cada nota, creyendo que su descubrimiento era puramente musical, una joya artística rescatada del abismo del tiempo. La música llega a su clímax y se deshace en un acorde final que resuena en la sala. Leo sonríe, maravillado. Se prepara para detener la grabación, pero algo lo hace esperar. El silencio se instala, denso y pesado. Y entonces, lo inesperado, el sonido del motor de un coche, diferente al de la furgoneta, acercándose y deteniéndose abruptamente. Siguen voces bajas y tensas, indescifrables al principio, pero una de ellas destaca, tranquila, controladora, con un inconfundible acento sureño, una voz de autoridad. Y, finalmente, el sonido que transforma el escalofrío de emoción de Leo en un escalofrío de terror, un golpe sordo y el ruido inconfundible de algo pesado, inerte, siendo arrastrado por la tierra y la grava. La sangre de Leo se hiela. La cinta no era solo una grabación, era un testigo. Aturdido,
Leo pasa la noche escuchando esos últimos 30 segundos repetidamente. La euforia del descubrimiento musical dio paso a un dilema moral aterrador. A la mañana siguiente, con el corazón apesadumbrado, decide compartir su hallazgo. Sube el archivo de audio a un foro en línea dedicado a música rara con un título vacilante. Grabación perdida de los vagantes eléctricos. Escuchen hasta el final. La reacción es inmediata y abrumadora. Fans antiguos y nuevos teóricos de la conspiración diseccionan cada segundo. La emoción por la música inédita rápidamente se transforma en conmoción y horror. Internet conecta los puntos con una velocidad vertiginosa. En menos de 48 horas, la voz autoritaria en la grabación es identificada por docenas de personas del pequeño pueblo fronterizo de Ocaso. La identificación cae como una bomba. La voz pertenecía al sheriff Dale Holloway, el mismo hombre que lideró la investigación inicial en 1997 y que, 17 años después, todavía ostentaba la misma placa. La historia explota desde los foros de Internet hasta los noticieros nacionales. La presión pública se vuelve insostenible. El caso, cubierto durante mucho tiempo por el polvo del tiempo y la indiferencia oficial, es violentamente arrancado del archivo. En una tensa rueda de prensa, con cámaras de todo el país apuntando a la fachada del pequeño departamento de policía, un portavoz de la Policía Estatal anuncia formalmente la reapertura del caso de desaparición de la banda Los Vagantes Eléctricos. El misterio central estaba por fin establecido y la canción silenciosa del pasado comenzaba a gritar por justicia. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. La noticia llegó a Isabela Reyes como el eco de un antiguo grito. A sus 35 años, Isi había construido una carrera como periodista de investigación en una metrópolis lejana, una vida erigida sobre la base sólida de los hechos y la desconfianza escéptica. Sin embargo, debajo de esa armadura profesional, todavía era la adolescente de 18 años que esperó en el porche a una furgoneta que nunca volvió a casa. La viralización de la canción del Camino de Polvo no fue solo una noticia en su feed, fue la reapertura de una herida que nunca cicatrizó de verdad. Aquel zumbido de incertidumbre que la había acompañado durante 17 años, un ruido de fondo constante en su vida, de repente tenía un sonido, una melodía, y lo más aterrador, una voz. Su editor la asignó al caso, sin saber de la conexión personal. Para él, era una historia intrigante sobre un misterio de la era del rock. Para Isi, era una llamada, la llama de la esperanza, que ella creía haberse extinguido hacía mucho tiempo, se reavivó con una furia violenta, quemando la resignación que los años le habían impuesto, el peso de casi 2 décadas de preguntas sin respuesta, de un duelo suspendido y de una rabia silenciosa contra la indiferencia del sistema, ahora se transformaba en una energía implacable. No iba a Ocaso como periodista en busca de una historia, volvía a casa como una hermana en busca de la verdad, armada con una grabadora, un bolígrafo y una promesa que se hizo a sí misma en la soledad de su habitación de Minuskin. Adolescente, la primera vez que escuchó la grabación, encerrada en su apartamento, fue una experiencia visceral. Primero, la música. Reconoció la línea de bajo de malla, firme y melódica. La espina dorsal de la banda era el sonido de su hermana, viva, creativa, presente. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, un torrente de duelo y añoranza. La voz de Julian cantaba sobre polvo y libertad, y por 4 minutos gloriosos, los vagantes eléctricos estaban juntos de nuevo, tocando en su estudio particular. Fue un reencuentro agridulce, un regalo doloroso que la preparó para el horror que vendría después. Respiró hondo, sabiendo que la parte más difícil estaba por llegar, la parte que podría darle respuestas o romperle el corazón para siempre. Luego, el silencio, seguido de los sonidos que Leo había descrito. El motor, la discusión ahogada. El mundo de Isi se encogió, centrándose solo en el audio que salía de los auriculares. Y entonces, la voz del sheriff, fría, tranquila, inconfundible. Isi no necesitó la confirmación de Internet.
Creció escuchando esa voz en eventos del pueblo, en discursos del Día de la Independencia, siempre proyectando una imagen de seguridad y rectitud. Pero allí, en la cinta, desprovista del barniz público, la voz tenía un tono diferente, un hilo de acero de amenaza bajo el acento sureño. El sonido final, el de algo siendo arrastrado, la golpeó como un puñetazo físico. La adolescente que sospechaba de todo y de todos en ocaso, y la periodista entrenada para conectar evidencias, se fusionaron en un único ser, dominado por una certeza escalofriante. Para Easy, la identificación de la voz de Dale Holloway no fue una revelación impactante, sino la sombría confirmación de una sospecha que albergaba desde 1997. Lo recordaba en la sala de estar de sus padres, ofreciendo palabras de consuelo con ojos que parecían vacíos de cualquier empatía genuina. Él era el héroe local, el hombre que mantenía el pueblo seguro, pero para la joven Easy siempre representó el poder opresivo e incuestionable de ese pequeño lugar, un lugar donde la verdad era lo que la gente en el poder decía que era. La grabación no era solo una pista, era la materialización de su peor presentimiento, una prueba auditiva de que la oscuridad en ocaso llevaba una placa y una sonrisa paternal. Sin dudarlo, le comunicó a su editor que se haría cargo de la investigación de campo. En pocas horas, sus maletas estaban listas. El viaje de regreso a Ocaso no era solo un trayecto geográfico, sino una inmersión en su propio pasado. Cada kilómetro de asfalto la acercaba al dolor y al misterio, pero también la acercaba a Maya. La motivación que la impulsaba era doble e inseparable. La necesidad personal y visceral de descubrir qué le pasó a su hermana y a las otras 3 almas en esa furgoneta, y la obligación profesional de arrancar la máscara de un hombre que siempre creyó que era un monstruo disfrazado de protector. La caza había comenzado. Ocaso, Texas, la recibió con el mismo calor seco y la misma atmósfera de secretos enterrados que recordaba. El pueblo parecía atrapado en el tiempo, un lugar donde las fachadas de las tiendas eran las mismas y las mentalidades, aún más. Easy montó su base de operaciones en una impersonal habitación de motel a las afueras del pueblo, un espacio neutral lejos de las miradas curiosas y de los dolorosos recuerdos de su antiguo hogar. Su equipo de periodista, portátil, grabadoras de alta sensibilidad, software de análisis de audio, parecía alienígena en ese entorno rústico. Importó el archivo de audio enviado por Leo, la canción del Camino de Polvo, y se preparó para diseccionarlo, buscando no el arte, sino la evidencia escondida entre las notas y el ruido. Trabajando toda la noche, impulsada por café y determinación, Easy aisló los últimos 30 segundos de la grabación, aplicó filtros, eliminó el siseo de la cinta y amplificó los sonidos de fondo. Sus dedos danzaban sobre el teclado, sus ojos fijos en la forma de onda digital que representaba los momentos finales de su hermana. Escuchó la secuencia docenas, quizás cientos de veces, cada repetición grabando el terror en su mente, pero también agudizando su percepción. Sabía que la clave estaba en los detalles, en los sonidos que la mayoría de la gente descartaría como interferencia insignificante. La verdad, creía ella, susurraba por debajo del ruido de la historia oficial. Fue entonces cuando lo oyó. Detrás de la voz tensa de Holloway, un sonido débil, metálico y rítmico, una campana. Usando el software para aislarlo, consiguió un patrón claro. No era un sonido aleatorio, era la campana de una iglesia. Su mente de periodista se puso en acción. Abrió navegadores, buscó en archivos de periódicos locales, en foros de historia de la región de Ocaso. Rápidamente, descubrió que solo una iglesia en la zona poseía una campana con ese timbre específico, la antigua misión de San Jacinto, un monumento histórico a varios kilómetros del pueblo. El descubrimiento hizo que su corazón se acelerara. Era su primera pieza tangible del rompecabezas, el primer ancla factual en el mar de especulaciones. Profundizando en la investigación, Easy encontró un artículo de un historiador local que mencionaba una peculiaridad de la misión de San Jacinto. Debido a un mecanismo antiguo y frágil, su campana solo sonaba una vez al día,
precisamente a las 9 de la noche. Era un toque de queda simbólico, una tradición que se remontaba al siglo XIX. Easy miró los metadatos del archivo de audio original. La grabación de la cinta maestra, según los registros de tiempo del equipo de estudio, había terminado alrededor de las 21:05. La secuencia de eventos encajaba perfectamente. La discusión grabada no ocurrió en un lugar aleatorio. Ocurrió en un momento específico, cerca de un punto de referencia concreto. Con esta nueva información, Easy abrió un programa de mapeo e introdujo las coordenadas de la última parada, conocida de la banda. Una gasolinera a las afueras del pueblo, donde compraron bebidas y pidieron indicaciones. A continuación, marcó la ubicación de la misión de San Jacinto. La lógica era simple. La furgoneta estaría en algún lugar dentro del alcance auditivo de la campana en el momento de la intercepción. Trazó un radio de alcance sonoro alrededor de la misión y lo cruzó con las posibles rutas que la banda podría haber tomado. Casi todas las líneas se encontraban en una vasta área de tierra, árida y aislada, una mancha oscura en el mapa que pertenecía a una única entidad, el rancho Holloway. Antes de ir allí, Easy sabía que necesitaba entender al hombre al que estaba a punto de desafiar. Llamó a un antiguo mentor, un periodista veterano que había cubierto la frontera durante 40 años. Dale Holloway. La voz al otro lado de la línea sonó genuinamente sorprendida. Easy, ese hombre es una institución. Limpió ocaso en los años 80. Se enfrentó a los cárteles cuando nadie más tenía el valor. El pueblo lo adora. Es la muralla que mantiene el mal fuera. La descripción era exactamente lo que Easy esperaba. Holloway no era solo un sospechoso, era un icono. Atacarlo no sería solo una investigación, sería una herejía a los ojos de la comunidad que él gobernaba con mano de hierro disfrazada de terciopelo. Decidida a tantear el terreno, Easy concertó una cita con el sheriff, con el pretexto de una entrevista sobre el impacto de la reapertura del caso en el pueblo. Los encontró en el Ocaso Diner, el corazón social del lugar. Estaba en un reservado, riendo con un grupo de rancheros locales, la personificación del carisma y la autoridad benevolente. Cuando la vio, esbozó una amplia sonrisa y se levantó para estrecharle la mano, un gesto de bienvenida que parecía completamente genuino. Pero Easy estaba entrenada para ver más allá de la superficie. En sus ojos, por una fracción de segundo, vio un destello de reconocimiento y una frialdad calculadora que contradecía la calidez de su apretón de manos. La escena era un cliché de la vida en un pueblo pequeño. El olor a café fuerte, el sonido de platos y cubiertos, y el sheriff local siendo tratado como la realeza. Dale Holloway era un maestro en su escenario. La llamó hija, le preguntó por sus padres y lamentó no haberla visto crecer. Era la imagen perfecta del tío preocupado, e Easy sintió el poder de su persona pública. Él controlaba la narrativa de ese pueblo y ella era una intrusa tratando de reescribirla. El narrador omnisciente sabía que, detrás de ese rostro amigable, la mente de Holloway trabajaba furiosamente, evaluándola, midiendo su inteligencia, su determinación y, sobre todo, cuán peligrosa podría ser para el imperio que él había construido sobre huesos. Easy mantuvo la compostura, comenzando la entrevista con preguntas generales sobre el legado de la banda y el impacto de la nueva evidencia. Holloway respondió con una tristeza ensayada, hablando de los jóvenes, prometedores, y la tragedia que nos marcó a todos. Tejía un relato de un hombre de ley con el corazón roto, que hizo todo lo que pudo, pero fue frustrado por el vasto e implacable desierto de Texas. Cada palabra era cuidadosamente elegida para reforzar su imagen de protector dedicado, un pilar de fuerza en una comunidad de luto. Era un actor talentoso, y ese diner era su teatro. Entonces, Easy jugó su primera carta. La grabación es perturbadora, sheriff, especialmente porque su voz es tan clara en ella. Debe ser extraño escucharse en un momento que, según los informes de la época, nunca ocurrió. Por primera vez, una microexpresión rompió la máscara de Holloway. Un ligero apretón en los labios, un endurecimiento casi imperceptible en su mirada. Fue un momento fugaz, pero para Easy fue un trueno. El narrador sabía que, en ese instante, Holloway se dio cuenta de que aquella no era una periodista cualquiera.
Era la hermana de una de sus víctimas y no estaba allí para aceptar sus historias bien ensayadas. Su respuesta, sin embargo, fue genial en su simplicidad y falsedad. Suspiró, un sonido cargado de falso cansancio. «Claro que recuerdo esa noche», dijo, inclinándose como si compartiera un secreto doloroso. «Yo mismo detuve esa furgoneta. Estaban perdidos, asustados. Simplemente los ayudé, les di un mapa y los orienté en la dirección correcta. Eso es todo. Esa cinta debe haber sido adulterada. Hoy en día, con la tecnología, pueden hacer que cualquier cosa parezca siniestra». Se ofreció a cooperar plenamente con los investigadores estatales, posicionándose no como un sospechoso, sino como una víctima de difamación, alineándose una vez más con el pueblo contra los forasteros. Al final de la entrevista, mientras Easy guardaba su grabadora, Holloway se levantó y le puso una mano pesada en el hombro. El gesto parecía paternal, pero la presión de sus dedos era demasiado firme. «Ten cuidado por aquí, niña». Su voz era baja, casi un susurro. «Este camino de polvo tiene muchas historias. Algunas es mejor dejarlas enterradas, por el bien de todos». No era un consejo, era una orden y una amenaza velada. Easy sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La conversación había terminado, pero la guerra había sido declarada. No solo había encontrado a su principal sospechoso, había mirado a los ojos del mal, y él le había advertido que retrocediera. Al salir del ocaso diner, el aire cálido de la tarde le pareció de repente frío a Easy. La amenaza, velada de Dale Holloway, no fue dicha con rabia, sino con la calma aterradora de un hombre acostumbrado a que sus advertencias fueran obedecidas. No solo se estaba defendiendo, estaba ejerciendo el poder que había cultivado durante 30 años. Easy sintió el peso de ese poder en cada mirada que recibió en la calle, en cada silencio que seguía a su paso. El pueblo no era solo el escenario del crimen, era una fortaleza que protegía a su rey, y ella acababa de declarar su intención de derribar los muros. La investigación no sería una simple búsqueda de hechos, sino una batalla contra una mitología viva y peligrosa. El primer paso lógico de Easy fue solicitar acceso a los archivos oficiales del caso de 1997. Esperaba resistencia, burocracia, quizás algunas páginas convenientemente perdidas. Lo que encontró fue un muro de piedra. En la oficina del registro del condado, un funcionario de aspecto cansado, que apenas levantó los ojos de su crucigrama, le informó con una monotonía ensayada que todos los registros de esa década habían sido destruidos. «Incendio en el archivo en 2002», murmuró, ofreciendo un encogimiento de hombros como única forma de simpatía. «Una tragedia. Perdimos mucha historia». Easy sabía que no era una tragedia, era una limpieza, una quema de archivo literal y eficiente que había convertido la verdad en cenizas. Lo que Easy no podía saber, pero el narrador omnisciente sí, era la verdadera naturaleza de ese incendio. No fue un accidente eléctrico, como decía el informe oficial. Fue una operación meticulosa, planeada por Holloway y ejecutada por dos de sus oficiales más leales en una noche de tormenta. No usaron gasolina, sino un acelerante químico que ardía rápido y caliente, asegurando que nada más que el metal sobreviviera. No solo estaban destruyendo el archivo de los vagantes eléctricos, estaban purgando cualquier registro que pudiera, algún día, conectar al sheriff con una docena de otras anomalías y desapariciones que salpicaban su reinado. Fue un acto de autopreservación disfrazado de infortunio, un secreto enterrado bajo las cenizas de otro. Frustrada, Easy cambió de táctica. Si los documentos habían desaparecido, buscaría a las personas. Su siguiente objetivo fue el oficial que firmó el informe de desaparición original, un hombre llamado Frank Miller. Una búsqueda rápida reveló que Miller se había retirado del departamento de policía de Ocaso menos de un año después de la desaparición de la banda, alegando problemas de salud. Sanapis mudó al norte del estado, y desde entonces su rastro se había enfriado. Nadie en el pueblo parecía saber exactamente a dónde fue o cómo contactarlo. Para Easy, una jubilación tan abrupta, justo después de un caso de tal magnitud, sonaba menos a una coincidencia y más a otro cabo suelto que alguien se había tomado la molestia de cortar y esconder cuidadosamente.
Con las vías oficiales bloqueadas, Izzy se sumergió en la comunidad, tratando de extraer recuerdos del polvo del tiempo. Pasó días en el diner, en la única biblioteca del pueblo, en la gasolinera, haciendo las mismas preguntas. La respuesta era casi universal: un muro de silencio pulido, sonrisas tensas y una lealtad feroz al sheriff Holloway. Es un buen hombre, decían. Ha hecho mucho por este pueblo. La veían no como una periodista en busca de la verdad, sino como una forastera, una chica de la gran ciudad que había venido a profanar la tumba de sus héroes y a desenterrar un dolor que preferían mantener olvidado. El miedo y la lealtad eran los dos barrotes de la celda que aprisionaban la verdad en ocaso. Un viejo mecánico, después de mucha insistencia, finalmente le dio lo que parecía ser una pista. Habló de un rumor de la época, de que la banda había sido vista en una pelea de bar en un pueblo vecino la noche que desaparecieron. Le dio un nombre y un lugar. Izzy pasó 2 días enteros siguiendo la pista, conduciendo por caminos polvorientos, solo para descubrir que el bar había cerrado hacía una década, y el nombre que le dieron pertenecía a un hombre que estaba en la cárcel en 1997. Se dio cuenta tardíamente de que había sido engañada. No fue un acto de malicia, sino de autopreservación. El mecánico la envió a una casa inútil para que lo dejara en paz, un pequeño sacrificio para evitar la ira potencial del sheriff. La frustración comenzó a corroer la determinación de Izzy. En su habitación de motel, rodeada de mapas, notas y la constante reproducción del audio, sentía como si estuviera golpeando el agua. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Cada camino que seguía la llevaba a un callejón sin salida. La imagen de Holloway, sonriendo en su entrevista, atormentaba sus pensamientos. No solo estaba ocultando la verdad, había envenenado el pozo, haciendo imposible que nadie bebiera de él. Su conflicto interno se intensificaba. La periodista en ella exigía hechos y pruebas, pero la hermana sentía la verdad en sus huesos, una certeza visceral que le impedía rendirse, incluso cuando la lógica sugería que la batalla estaba perdida. Las llamadas de su editor se volvieron más frecuentes y menos pacientes. La historia, que había sido una sensación nacional, se estaba enfriando. Sin nuevas revelaciones, los medios se estaban moviendo hacia la siguiente tragedia, el siguiente escándalo. ¿Qué tienes, Izzy?, preguntaba. Hasta ahora es la palabra de una grabación anónima contra la de un héroe condecorado. La presión aumentaba con cada llamada. Izzy sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Si no encontraba una grieta en la armadura de Holloway pronto, el caso sería archivado de nuevo, y la canción del Camino de Polvo se convertiría en nada más que una macabra nota a pie de página en la historia de la música. Holloway, un maestro de la manipulación de la opinión pública, aprovechó la calma. Concedió una entrevista exclusiva al periódico local, El Ocaso Sentinel. El artículo de primera plana lo retrataba como una figura trágica, forzada a revivir el dolor del pasado por una periodista excesivamente celosa. Hablaba de Izzy con una falsa compasión, describiéndola como una pobre niña, todavía de luto, incapaz de aceptar la dura realidad de lo que puede suceder cerca de la frontera. Sugirió sutilmente que su dolor la estaba cegando, convirtiendo sus teorías en una caza de brujas personal. La narrativa era brillante. No la atacó, la menospreció, convirtiendo su búsqueda de justicia en un delirio emocional. El artículo tuvo el efecto deseado. Las miradas que Izzy recibía en el pueblo cambiaron de desconfianza a lástima. La camarera en el diner ahora le daba un café extra por cuenta de la casa, un gesto que parecía menos de amabilidad y más de condescendencia. Las pocas personas que antes estaban dispuestas a conversar ahora desviaban la mirada. Su credibilidad, la única arma que poseía, estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Holloway no necesitaba amenazarla directamente, estaba usando el peso de la comunidad para aplastarla, aislándola en una isla de sospecha y piedad. Ella era la loca, y él, el santo paciente que soportaba sus acusaciones. Esa noche, la soledad de la habitación del motel pareció abrumadora.
La duda, un veneno lento, comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Y si estuviera equivocada? ¿Y si el dolor realmente la estuviera cegando? Cogió su cartera y sacó una foto gastada, doblada por las esquinas. En ella, una maya de 21 años sonreía, el bajo colgado del hombro, los ojos brillantes con la promesa de un futuro que nunca llegó. Mirar esa imagen fue como una descarga de adrenalina en el corazón. La duda se disipó, reemplazada por una furia fría y renovada. No importaba lo que el pueblo pensara, no importaba lo que Holloway dijera. Esa foto, esa sonrisa, era la única verdad que importaba. Impulsada por esta nueva ola de determinación, Izzy volvió a su punto de partida, la cinta. Si las personas y los papeles mentían o desaparecían, la grabación era el único testigo incorruptible. Se puso los auriculares de alta fidelidad y cerró los ojos tratando de transportarse a esa noche de 1997. Escuchó más allá de las voces, más allá de la campana de la iglesia. Se concentró en el ambiente, en el ruido de fondo, en el espacio sónico de la grabación. Sabía que Julian había dejado la cinta grabando a propósito. Fue un acto desesperado, un mensaje en una botella, y estaba decidida a descifrar cada palabra no dicha, cada sonido que contaba la historia. Esa misma noche, sintiendo la necesidad de confrontar el corazón de sus sospechas, Izzy condujo su furgoneta alquilada por las carreteras oscuras que llevaban a la propiedad del sheriff. No intentó entrar, solo aparcó al otro lado de la carretera, bajo la cobertura de un viejo roble y observó. El rancho era vasto y silencioso, la casa principal, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Había un aura de poder y aislamiento en el lugar, una fortaleza impenetrable. Para Izzy, ese terreno no era solo una propiedad, era una escena del crimen no demarcada, un cementerio en potencia. El aire estaba cargado de secretos, y podía sentirlos presionando contra las vallas de alambre de espino. De repente, un par de faros cortaron la oscuridad detrás de ella, deslumbrando sus espejos. Un coche patrulla del condado se detuvo lentamente junto a su vehículo. Izzy mantuvo las manos en el volante, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El oficial, un joven con un rostro que no reconoció, bajó la ventanilla. No le preguntó si estaba perdida o necesitaba ayuda. Simplemente sonrió, una sonrisa sin humor. «Bonita noche para ver las estrellas, ¿no?», dijo. «Al sheriff no le gusta que la gente se detenga por aquí. Se preocupa por la seguridad. Le sugiero que encuentre un lugar mejor para disfrutar de la vista». El mensaje era inequívoco. Estaba siendo vigilada. Cada uno de sus movimientos era reportado. Volviendo al motel, la sensación de aislamiento se transformó en algo más siniestro. La sensación de ser casada. El pueblo entero, bajo el mando de su sheriff, se había convertido en un organismo único y hostil. El motel, antes un refugio neutral, ahora parecía una jaula de cristal. Revisó la cerradura de la puerta 2 veces y apoyó una silla bajo el pomo, un gesto del que la periodista escéptica se burlaba, pero que la mujer asustada necesitaba. Se dio cuenta de que la investigación había entrado en una nueva fase. Holloway ya no solo se defendía pasivamente, estaba comenzando a contraatacar, y la presión aumentaba a cada hora. Izzy se dio cuenta de que necesitaba una nueva estrategia. Atacar a Holloway de frente era inútil. Su armadura era demasiado gruesa. Decidió rodearlo, investigar las grietas de su imperio en lugar de llamar a la puerta principal. Dejó de centrarse en la desaparición de la banda y comenzó a investigar la historia financiera de Ocaso en los últimos 30 años. Pasó días en la biblioteca, examinando microfilmes de periódicos antiguos y registros públicos, buscando cualquier anomalía, cualquier patrón que pudiera revelar la podredumbre bajo la superficie respetable del pueblo. Era un trabajo tedioso y solitario, pero era su única opción restante. En medio de pilas de escrituras de tierras y licencias comerciales, un patrón comenzó a emerger. Un pequeño grupo de empresarios locales, todos amigos públicamente conocidos de Holloway, había adquirido grandes extensiones de tierra y obtenido licencias para negocios lucrativos de forma sospechosamente fácil a lo largo de los años. Eran los pilares de la comunidad, los mismos hombres que reían con el sheriff en el diner,
Un nombre en particular destacó: el propietario del estudio de grabación donde se encontró la cinta de los vagantes eléctricos. Los registros mostraban que había perdido el estudio ante el banco, que a su vez lo vendió por una fracción de su valor a una corporación cuyo principal accionista era uno de los socios más cercanos de Holloway. El antiguo dueño del estudio, un hombre llamado Arthur Vance, era su nueva pista. No había estado en ocaso en más de una década. Easy usó sus habilidades de investigación para rastrearlo. Fue difícil. Parecía haber hecho un esfuerzo consciente por desaparecer. Finalmente, lo encontró, viviendo en un pequeño y polvoriento parque de caravanas en Arizona. Sin dudarlo, hizo una pequeña maleta, dejó la mayor parte de sus cosas en el motel e inició el largo viaje en coche. Cada kilómetro la alejaba del territorio de Minonese, Holloway, y sintió una ligereza que no había experimentado en semanas. Por primera vez, estaba a la ofensiva, siguiendo una pista que el sheriff no sabía que existía. Arthur Vance era un hombre envejecido, con el miedo grabado en las comisuras de sus ojos. Cuando Easy se presentó y mencionó ocaso, intentó cerrar la puerta. La simple mención del nombre del pueblo lo hizo temblar. Easy fue rápida, poniendo el pie en la puerta, no de forma agresiva, sino suplicante. No habló de Holloway ni de un crimen. Habló de su hermana, Maya. Sacó la misma foto gastada de su cartera y se la mostró. «Ella grabó en tu estudio», dijo Easy con voz suave. «Era solo una chica con un sueño. Por favor, solo necesito saber qué pasó». El ruego funcionó. La mención de Maya y la visión de la joven música parecieron romper algo dentro de Vance. La dejó entrar en su apretada caravana, que olía a café viejo y arrepentimiento. Con la voz entrecortada, contó su historia. Tenía deudas de juego, deudas cuantiosas con la gente equivocada. Un día Holloway y uno de sus socios lo visitaron. No lo amenazaron. Peor, le ofrecieron una solución. Pagarían sus deudas. A cambio tendría que, ocasionalmente, prestar los fondos de su estudio para algunos negocios e ignorar las idas y venidas de ciertos vehículos durante la noche. Estaba acorralado y aceptó. Vance reveló que el estudio se convirtió en un punto de paso para la operación de contrabando de Holloway. Mercancías y dinero se almacenaban temporalmente en las habitaciones traseras antes de seguir su viaje. No sabía todos los detalles, ya que su único trabajo era mirar para otro lado, pero mencionó un nombre, un oficial que siempre estaba allí, supervisando las operaciones nocturnas, el brazo derecho de Holloway en estos asuntos. El nombre era Frank Miller, el mismo oficial que se había retirado abruptamente y desaparecido. De repente, la jubilación de Miller ya no parecía una simple huida, sino una recompensa por su silencio, un exilio pagado. La confesión de Vance fue la primera grieta real en la muralla de Holloway. Easy ahora tenía un testigo que, aunque aterrorizado, podía conectar al sheriff con actividades criminales. Más importante aún, tenía la confirmación de que Miller no era solo un oficial que firmó un informe, era un jugador clave en la organización. La desaparición de la banda no fue un evento aleatorio. Habían tropezado con algo, y el estudio de grabación, su refugio creativo, era, en realidad, un nido de víboras. Easy sintió una oleada de náuseas al pensar en Maya y sus amigos, tan llenos de vida, grabando su música en el corazón de un imperio criminal sin saberlo. Con el nombre de Miller, ahora firmemente en su radar como un participante activo, Easy intensificó su búsqueda. Contrató a un investigador privado, un viejo colega en quien confiaba, para eludir los métodos oficiales y encontrar al policía retirado. En menos de una semana, el investigador llamó. Lo había encontrado. Miller vivía bajo el apellido de soltera de su difunta esposa en una pequeña cabaña de pesca, en un rincón remoto de Oregón. Vivía desconectado, pagaba todo en efectivo y no tenía presencia en línea. Era el escondite perfecto para un hombre que no quería ser encontrado. El viaje a Oregón fue tenso. Easy sabía que confrontar a Miller era arriesgado. Podría negarse a hablar, o peor, podría alertar a Holloway. Cuando finalmente encontró su cabaña aislada, enclavada entre imponentes pinos, se encontró con un hombre que era una sombra del oficial que recordaba de las fotos antiguas. Frank Miller
Era un hombre destrozado, atormentado por los fantasmas de sus acciones. Sus hombros estaban encorvados, no solo por la edad, sino por el peso de los secretos que había cargado durante casi 2 décadas. Parecía un hombre que había estado esperando esa llamada a la puerta durante mucho tiempo. Al principio, lo negó todo. Afirmó ser otra persona, un simple pescador jubilado. Pero Easy fue implacable. No lo acusó. Le presentó los hechos, el estudio, Arthur Vance, el contrabando. Habló de Maya y los demás, no como víctimas en un expediente, sino como jóvenes cuyas vidas fueron robadas. Lenta, dolorosamente, la fachada de Miller comenzó a desmoronarse. Las negaciones se volvieron más débiles, los silencios más largos. El narrador podía ver la guerra que se libraba en su interior, el instinto de supervivencia luchando contra una necesidad desesperada de confesión. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, Frank Miller confesó. Describió la aduana fantasma de Holloway con detalles escalofriantes. El sheriff usaba su autoridad y conocimiento de la zona para crear un corredor de contrabando seguro, cobrando un impuesto a los cárteles y otras operaciones criminales para mover sus productos a través de la frontera. Era una operación sofisticada, con la participación de policías, empresarios e incluso un juez local. Ocaso no era el pueblo que Holloway protegía del mal, era el feudo privado que usaba para lucrarse con él. La confesión de Miller abrió las compuertas a una historia aún más sombría. La desaparición de los vagantes eléctricos no fue un evento aislado. Easy preguntó sobre otros casos no resueltos en la región. Con un temblor en la voz, Miller admitió que cualquiera que representara una amenaza para la operación era eliminado. Habló de un agente federal encubierto que comenzó a hacer demasiadas preguntas unos años antes que la banda y cuyo coche fue encontrado abandonado en el desierto, su caso archivado como un probable secuestro del cártel. Holloway había utilizado la reputación de los cárteles como un escudo para sus propios crímenes. La revelación fue abrumadora. Lo que comenzó como una búsqueda de la verdad sobre 4 músicos se había transformado en el descubrimiento de un cementerio de secretos. La banda no era el objetivo principal, fueron solo las víctimas más recientes y, debido a la cinta, las más ruidosas. Holloway no era solo un asesino, era un depredador sistemático que había convertido su placa en una licencia para matar y lucrarse, gobernando su pueblo no a través de la ley, sino del miedo y la corrupción. El caso de Maya era la punta de un iceberg monstruoso, e Easy acababa de ver la verdadera y aterradora dimensión de lo que estaba sumergido. Mientras Easy absorbía el horror de la confesión de Miller, un nuevo correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de una mujer llamada María Sánchez. Había leído uno de los artículos en línea sobre la reapertura del caso y la mención de Ocaso. Escribió que su marido, un camionero independiente llamado Carlos, había desaparecido en esa misma zona en 1995. La historia oficial decía que probablemente había abandonado a su familia, pero ella nunca lo creyó. Él la había llamado la noche que desapareció, furioso con un sheriff corrupto que estaba tratando de extorsionarlo en un control de carretera improvisado. Nunca más volvió a saber de él. La historia de María Sánchez era una pieza más del rompecabezas, corroborando la confesión de Miller. Carlos Sánchez no pagó el impuesto de Holloway y por eso pagó con su vida. Las piezas encajaban con una precisión enfermiza. El camino de polvo sobre el que Julian cantaba era, en realidad, un rastro de lágrimas y sangre dejado por Holloway a lo largo de décadas. Cada víctima era una nota silenciosa en la macabra sinfonía del sheriff, y ahora, finalmente, la música estaba siendo escuchada. Easy sabía que tenía suficiente para exponer la red, pero aún faltaba algo crucial, una prueba física e irrefutable que vinculara a Holloway directamente con el asesinato de su hermana. Con la confesión de Miller y la nueva testigo, Easy sintió un cambio en el equilibrio de poder. Volvió a Miller, ya no como una suplicante, sino como la única persona que podía ofrecerle una oportunidad de redención. Le explicó la dimensión del caso ahora, los otros asesinatos, la red de corrupción. Puedes pasar el resto de tu vida escondiéndote,
Esperando que te encuentre, dijo. O puedes ayudarme a acabar con esto. Necesitas darme algo concreto, Frank. Algo que nadie pueda negar. Vio la decisión formarse en sus ojos cansados. La elección entre una vida de miedo y un único acto de valentía. Miller, finalmente cediendo al peso de su culpa, confesó que tenía exactamente lo que ella necesitaba. No había destruido todo cuando huyó de ocaso. En un acto de autopreservación paranoica, guardó una sola cosa, su diario de servicio de ese año. Lo veía como su póliza de seguro, un arma de último recurso en caso de que Holloway decidiera que era un cabo demasiado suelto para dejarlo con vida. Lo escribí todo esa noche, susurró. Cada detalle, lo que dijo, lo que hizo, necesitaba registrarlo. La existencia de ese diario, un testimonio escrito en el momento del crimen, hizo que el corazón de Izzy se detuviera. Le dijo dónde estaba escondido el diario, no con él, sino de vuelta en ocaso. Antes de vender su casa a toda prisa, lo selló en un recipiente impermeable y lo enterró en el patio trasero, bajo un viejo rosal que su esposa había plantado. Nadie pensaría jamás en buscar allí. El lugar permanecía abandonado, la casa en ruinas, exactamente como él la dejó. La revelación fue una descarga eléctrica. La prueba definitiva estaba a pocos kilómetros de donde todo comenzó, esperando ser desenterrada. Una cápsula del tiempo que contenía la verdad desnuda y cruda sobre la última noche de los vagantes eléctricos. Volver a ocaso con... Ese conocimiento fue el viaje más largo de la vida de Izzy. Cada coche que pasaba parecía una amenaza, cada sombra, un peligro. Esperó hasta que cayó la noche, una oscuridad sin luna que ofrecía la cobertura perfecta. Armada con una pala y una linterna, fue a la antigua propiedad de Miller. La casa era una estructura fantasmal que crujía con el viento. El jardín estaba cubierto de maleza, pero el rosal, aunque salvaje, todavía estaba allí. El aire estaba cargado con la tensión del momento. Cada sonido de la noche parecía amplificado. El croar de una rana, el susurro de las hojas, el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Empezó a cavar, la pala cortando la tierra seca con golpes sordos. El trabajo era físico y agotador, pero la adrenalina la impulsaba. Sus manos se despellejaron, el sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo. Cavó con una urgencia febril, impulsada por la imagen de Maya, por el sonido de la voz de Holloway en la cinta, por la necesidad de justicia que la consumía. Entonces, un sonido diferente, un golpe metálico. La pala había golpeado algo duro. Con las manos, apartó la tierra restante, revelando una pequeña caja de metal, oxidada, pero intacta. Era real. La esperanza, antes una abstracción, ahora era algo que podía sostener. De vuelta a la precaria seguridad de su habitación de motel, con la puerta cerrada con llave y la silla apoyada bajo el pomo, abrió la caja. El olor a moho y a papel viejo llenó el aire. Dentro, envuelto en plástico, había un pequeño diario de servicio de cuero negro. Era la evidencia definitiva, la voz de un testigo ocular congelada en el tiempo. La atmósfera en la habitación cambió. La desesperación y la frustración de las semanas anteriores se evaporaron, reemplazadas por una certeza eléctrica y aterradora. Estaba a punto de leer el capítulo final de la vida de su hermana, escrito por la mano de uno de los hombres responsables de su fin. Con manos temblorosas, Izzy abrió el diario en la página, marcada como 12 de julio de 1997. La caligrafía de Miller era apresurada, casi un garabato, las palabras de un hombre escribiendo bajo el peso del shock y el miedo. Describió la parada, etiquetada oficialmente como una verificación de un faro roto. Escribió sobre la juventud de la banda, como parecían más niños perdidos que estrellas de rock. Y entonces, el detalle crucial que lo cambió todo. La cámara de video amateur de Nico, dejada en el salpicadero, todavía grabando, capturando no solo el paisaje, sino también al fondo, la imagen inconfundible del sheriff Holloway, supervisando una transferencia de paquetes de un coche a otro en un camino de acceso remoto. El diario detallaba el pánico frío de Holloway cuando se dio cuenta de la cámara. No gritó, no se enfadó. Se mantuvo completamente tranquilo. Lo que escribió Miller
Fue lo más aterrador. Confiscó la cámara y la cinta, rebobinándola allí mismo, en el capó del coche patrulla. Al ver su propia imagen en la pequeña pantalla, su rostro se convirtió en una máscara de determinación gélida. Se volvió hacia Miller y dijo las palabras que sellaron el destino de la banda. «Vieron demasiado. Llévalos al rancho. Resolveremos esta situación». La frase era un eufemismo, un código para un acto de violencia que seguiría. Easy leyó la última entrada de esa noche, su corazón rompiéndose con cada palabra. Miller describió cómo siguieron a la furgoneta hasta la propiedad de Holloway, lejos de cualquier testigo potencial. No entró en detalles gráficos sobre los asesinatos, pero la implicación era clara y devastadora. La entrada terminaba con la frase que resonaría en sus pesadillas y, pronto, en un tribunal. Una cita directa de su jefe, un intento de justificar lo injustificable. Dijo que solo eran otra banda de rock que se perdió en el desierto. Que Dios me perdone. Easy cerró el diario. El suave clic del cuero al cerrarse sonó como el chasquido de una sentencia. La esperanza ya no era una llama, era una certeza incandescente. Tenía la verdad en sus manos. La ceremonia anual del héroe del pueblo era la cúspide del calendario social de Ocaso, un evento que rayaba en la canonización secular. La plaza principal estaba adornada con banderas y luces, y los ciudadanos se reunían con un fervor casi religioso para homenajear al hombre que durante 30 años había sido su escudo y su espada, el sheriff Dale Holloway. Estaba en un escenario improvisado, bañado por la luz dorada del atardecer, aceptando los aplausos con una humildad perfectamente calibrada. Para el pueblo, él era la encarnación de la seguridad, el pilar que mantenía la oscuridad a distancia. La ironía era tan densa que se volvía casi palpable. Celebraban al monstruo que los acechaba sin que lo supieran, aplaudiendo a la oscuridad que usaba la luz como su disfraz más eficaz. Easy Reyes llegó discretamente, moviéndose por los bordes de la multitud. No llevaba la armadura de una periodista, sin cámaras, sin blocs de notas visibles. Vestía de forma sencilla, pareciendo solo una residente local más. Pero bajo su aparente calma, su corazón latía a un ritmo frenético, una mezcla de miedo y determinación gélida. En su bolso, el diario de Frank Miller parecía pesar una tonelada. En su bolsillo, una pequeña grabadora digital estaba conectada a su teléfono móvil, que transmitía una señal de audio en vivo a una página segura que había enviado a su editor y a un contacto en la policía estatal. No estaba allí para hacer preguntas. Estaba allí para encender la mecha. En el escenario, Holloway se acercó al micrófono. Su voz, la misma voz de la cinta, ahora resonaba por la plaza, llena de un calor paternal y una falsa modestia. Habló sobre el sacrificio, sobre los lazos que unían a la comunidad y sobre el deber de proteger a los inocentes. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Easy, cada frase una profanación de la memoria de su hermana. El narrador podía ver más allá de la actuación, hacia el vacío helado detrás de los ojos del sheriff. No solo estaba mintiendo, se deleitaba con el poder de su propio engaño, alimentándose de la adoración de personas cuyas vidas secretamente despreciaba y controlaba con una precisión implacable. Mientras la multitud aplaudía otra de sus frases efectistas, Easy comenzó a moverse. Con una calma que no sentía, se abrió paso entre la gente, un «con permiso» susurrado tras otro. Las miradas se volvieron hacia ella, primero con curiosidad, luego con un reconocimiento irritado. Era la periodista forastera, la sobrina problemática. Holloway la vio acercarse, y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Se recompuso rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de preocupación benevolente, preparándose para desarmar públicamente esa pequeña inconveniencia. Subestimó la carga de dinamita que llevaba consigo. Easy subió los pocos escalones del escenario y caminó directamente hacia el segundo micrófono, ignorando el intento de un organizador de interceptarla. El silencio cayó sobre la plaza, un silencio pesado y expectante. Sheriff Holloway. La voz de Easy sonó clara y firme, sin una pizca de vacilación. Mi nombre es Isabela Reyes. Soy la hermana de Maya Reyes. La mención del nombre completo de su hermana,
Allí, en ese escenario de celebración, fue la primera piedra lanzada contra el cristal de la ilusión del pueblo. Me gustaría hacerle una pregunta sobre la noche del 12 de julio de 1997, la noche en que mi hermana y su banda desaparecieron. Holloway mantuvo la sonrisa, aunque ahora parecía forzada. Se volvió hacia la multitud con un suspiro de compasión escenificada. Señoras y señores, esta es la joven de la que les hablé. Como pueden ver, el duelo puede ser algo terrible. Isabela, este no es el momento ni el lugar. Intentó convertirla en una figura digna de lástima, una niña histérica interrumpiendo una ceremonia de adultos. Pero Izzy no se movió. Sus ojos estaban fijos en los de él, un ancla de acusación que no podía ignorar. «Tiene razón, sheriff», dijo ella. El lugar era su rancho, y el momento era alrededor de las 9 de la noche. La especificidad de la declaración hizo que la multitud murmurara. Izzy continuó, su voz ganando fuerza. «He estado hablando con su exoficial, Frank Miller». El nombre golpeó a Holloway como un puñetazo físico. El color desapareció de su rostro. La multitud sintió el cambio. La confianza del sheriff se estaba desvaneciendo. «Él recuerda muy bien esa noche, sheriff, tanto que...» Escribió sobre ello. Conservó su diario de servicio. La respiración de Holloway quedó atrapada en su garganta. Miró a Izzy ya no con lástima, sino con un odio puro y asesino. Supo, en ese instante, que estaba perdido. Izzy sacó el diario de su bolso. No lo abrió. Simplemente lo sostuvo en el aire para que todos lo vieran. Un artefacto sombrío del pasado. En este diario, Frank Miller describe cómo usted le ordenó detener la furgoneta de los vagantes eléctricos. Describe cómo usted descubrió que la cámara de video amateur de ellos lo había grabado accidentalmente, supervisando una de sus entregas de contrabando, y describe su orden, sheriff, su orden de llevarlos a su propiedad para resolver la situación. El caos de susurros en la multitud creció hasta convertirse en un zumbido de conmoción e incredulidad. Las palabras «contrabando» y «resolver la situación» resonaron por la plaza. Entonces, Izzy asestó el golpe final. Cogió su teléfono móvil, pulsó un botón y lo acercó al micrófono. El sonido llenó la plaza. Primero el final melancólico de la canción del Camino de Polvo, y luego el silencio, el motor del coche, las voces tensas, y finalmente la voz de Dale Holloway, desnuda y amenazante, desprovista de cualquier calidez, resonando desde un pasado de 17 años. El sonido final de algo siendo arrastrado hizo que varias personas en la primera fila retrocedieran como si hubieran sido golpeadas físicamente. La grabación era el testigo fantasma, y su testimonio era irrefutable. El silencio que siguió a la grabación fue el más profundo que Ocaso había conocido jamás. Era un vacío donde 30 años de mentiras habían sido succionados de una sola vez. Los rostros en la multitud, antes llenos de adoración, ahora eran un lienzo de confusión, traición y horror. Miraron de Izzy a Holloway, esperando una negación, una explicación, cualquier cosa que restaurara el orden de su mundo. Pero no recibieron nada de eso. Vieron al héroe que habían construido desmoronarse ante sus ojos. La máscara no solo se resquebrajó, se desintegró por completo. Fue entonces cuando la transformación de Holloway se completó. El hombre de ley paternal, el héroe de la comunidad, se evaporó. Lo que quedó fue un depredador acorralado, pero sin miedo. Un brillo de arrogancia fría reemplazó el pánico en sus ojos. Se enderezó, no en derrota, sino en un último y desafiante acto de dominio. Miró a la multitud, a las personas que lo habían amado y confiado en él, y una leve sonrisa de desdén curvó sus labios. Si su leyenda estaba terminando, él mismo escribiría el capítulo final con sus propias palabras. Se acercó al micrófono, su calma más aterradora que cualquier grito. «Sí», dijo, su voz resonando con una autoridad gélida. «Yo los detuve. Tuvieron la mala suerte de perderse en mi camino a mi hora. Niños estúpidos con una cámara, jugando a ser cineastas. Filmaron algo que no deberían haber filmado». La confesión fue tan directa, tan desprovista de remordimiento, que la multitud ahogó un grito colectivo. No se estaba disculpando. Estaba explicando la necesidad de sus acciones, como un rey justificando una ejecución
para mantener el orden en su reino. Les ofrecí una salida, continuó Holloway, su mirada fijándose en Izzy. Les ofrecí dinero, más del que verían en toda su patética carrera musical. Los otros tres habrían aceptado, pero no el chico poeta, no Julian. Escupió el nombre como si fuera veneno. Me llamó gusano, justo en mi cara. Dijo que su arte, su música, era más poderosa que yo. Dijo que iban a exponerme. La motivación real, la herida narcisista, fue revelada a todos. No fue solo para proteger su operación, fue para silenciar un insulto. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. Se inclinó hacia el micrófono saboreando cada palabra. Así que le mostré de qué está hecho realmente el polvo de este camino. El horror en la plaza era palpable. Le mostré que lo único que perdura aquí no es la música ni el arte, es el poder, es el silencio. Hizo una pausa, mirando el nuevo edificio de la biblioteca junto a la plaza, un proyecto del que había sido un gran benefactor. Ahora están en silencio, enterrados profundo, bajo los cimientos del ala nueva de la biblioteca, para que cada vez que cojan un libro para aprender sobre la verdad, estén pisándolos. La confesión no fue un colapso, fue una afirmación final de su soberanía. En sus últimos momentos de libertad, estaba mostrando a todos la verdadera extensión de su poder y de su crueldad. Había transformado sus crímenes en un monumento, a sus víctimas en un cimiento literal para la comunidad que había engañado. El narrador sabía que, para Holloway, esta era la victoria final. No escapar de la justicia, sino definir los términos de su propio legado, como el monstruo que nunca vieron, el mal que ellos mismos aplaudieron y eligieron como su héroe durante 3 décadas. La conmoción en la multitud finalmente se rompió, dando paso a una ola de emoción cruda. Gritos de horror, sollozos de mujeres y hombres cuyos hijos habían crecido idolatrando al sheriff. La traición fue sísmica, un terremoto que sacudió los cimientos de la propia identidad del pueblo. El hombre que debía protegerlos era el lobo que los había mantenido en el redil. La comunidad que lo había protegido con tanto ahínco ahora se volvía contra él, su amor transformado en un odio amargo y profundo. La ceremonia en su honor se había convertido en el escenario de su juicio público. Fue en ese momento cuando el sonido distante de sirenas comenzó a cortar el aire, creciendo rápidamente en volumen. Varios coches patrulla de la policía estatal, no del condado, surgieron en las calles que llevaban a la plaza, sus luces azules y rojas pintando la escena de caos con los colores de la justicia tardía. Policías fuertemente armados salieron de los vehículos, moviéndose con una eficiencia que indicaba que sabían exactamente a dónde iban y a quién buscaban. La transmisión en vivo de Izzy había funcionado. La caballería había llegado, no para salvar al pueblo de un enemigo externo, sino para salvarlo de sí mismo. Los policías estatales subieron al escenario, sus armas apuntando no a la multitud, sino a Holloway y a varios otros hombres en la primera fila, los pilares de la comunidad que ahora eran revelados como cómplices. El caos se instaló cuando ellos también fueron esposados, sus rostros una mezcla de conmoción y pánico. Holloway, sin embargo, permaneció inmóvil. No se resistió. Cuando un oficial tomó sus brazos y los sujetó a su espalda con el clic frío y definitivo de las esposas. Mientras era conducido fuera del escenario, sus ojos se encontraron con los de Izzy. En ellos no había una pizca de remordimiento, solo un odio gélido y la promesa silenciosa de que, incluso desde una celda, su sombra todavía se extendería sobre ese pueblo. Para Izzy, el alivio que la inundó no fue de alegría, sino de un cansancio profundo y doloroso. La verdad había sido revelada, y la larga noche de ocaso estaba, finalmente, comenzando a terminar. ¿Te sorprendió este giro? Deja tu like para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Dale Holloway no fue solo un proceso legal, fue un exorcismo. La pequeña sala del tribunal de ocaso se convirtió en el centro del universo mediático, con cámaras de cadenas nacionales y periodistas de todo el país acampados fuera. El pueblo, antes aislado y orgulloso, estaba ahora bajo un
Microscopio nacional, forzado a confrontar al monstruo que había nutrido en su seno. Cada día del juicio era un doloroso despojo de décadas de mentiras. La fachada de normalidad de Ocaso fue demolida, ladrillo por ladrillo, revelando los cimientos podridos de miedo y corrupción sobre los que se había construido la comunidad. La verdad, tanto tiempo enterrada, finalmente tenía su día en el tribunal, y su brillo era cegador e implacable. La fiscalía presentó un caso abrumador, una montaña de pruebas tan alta que la presunción de inocencia se convirtió en una imposibilidad lógica. La cinta de audio de los vagantes eléctricos fue reproducida para un jurado petrificado, su sonido llenando la sala con el eco de un asesinato. El diario de Frank Miller fue leído en voz alta, sus palabras transformando la especulación en hecho histórico. El propio Miller, ahora bajo protección de testigos, subió al estrado, un hombre destrozado, confesando su complicidad con una voz embargada de culpa. Testigos como Arthur Vance y María Sánchez pintaron un retrato devastador del reinado de terror de Holloway, conectando los puntos entre codicia, poder y un rastro de vidas destruidas que se extendía mucho más allá de los 4 jóvenes músicos. Durante todo el proceso, Dale Holloway permaneció como una figura de arrogancia impenitente. Se negó a testificar, sentado junto a su abogado con una expresión de desdén aburrido. Observaba a los testigos y al jurado no como un hombre luchando por su vida, sino como un rey depuesto observando a campesinos tontos revolver su palacio. Su falta de remordimiento era su última arma, un intento de proyectar un poder que ya no poseía. Pero en la atmósfera estéril del tribunal, despojado de su placa y de su multitud de adoradores, no parecía poderoso. Parecía patético, un tirano envejecido cuya magia se había agotado, dejando solo al hombre cruel y vacío detrás. El momento más impactante del juicio llegó cuando Isabela Reyes fue llamada a declarar. No habló como la periodista que desveló el caso, sino como la hermana que nunca se rindió. No presentó hechos. Compartió recuerdos. Describió el sonido de la línea debajo de malla resonando por la casa, el olor a tinta de los carteles de conciertos que hacían juntas, el brillo en los ojos de su hermana al hablar del futuro. Le contó al jurado sobre la promesa silenciosa que se hizo a sí misma, la de nunca dejar que el nombre de Maya fuera olvidado. Su dolor y su determinación llenaron la sala, transformando a las víctimas de nombres en un expediente a almas vibrantes, cuyas luces se extinguieron demasiado pronto. En ese momento, la justicia se convirtió en una necesidad humana y visceral. El testimonio de las otras familias solidificó la verdadera escala de la depravación de Holloway. María Sánchez, con una dignidad inquebrantable, habló de su marido Carlos, el camionero que se convirtió en una estadística conveniente. Los hijos ya adultos de un agente federal desaparecido años antes hablaron de toda una vida de incertidumbre, de un padre que simplemente se evaporó. Juntas, sus historias tejieron un tapiz de dolor que se extendía por décadas, mostrando que los vagantes eléctricos no fueron un error de cálculo, sino el clímax inevitable de un patrón de violencia y abuso de poder. El jurado no solo estaba juzgando el asesinato de 4 músicos, estaba juzgando el alma de un hombre que se veía por encima de cualquier ley, humana o divina. La deliberación del jurado fue sorprendentemente rápida. En menos de 3 horas regresaron con un veredicto. El aire en la sala del tribunal se enrareció. Izzy tomó la mano de su madre, sintiendo los temblores que recorrían a ambas. El presidente del jurado se levantó, un hombre común ahora a cargo de un momento histórico, y miró directamente a Holloway. Culpable, declaró, la palabra cortando el silencio. Culpable de todos los cargos. Un sollozo colectivo de alivio barrió la sala. La justicia, durante tanto tiempo, un espejismo lejano, finalmente había llegado a Ocaso, no como un susurro, sino como un trueno. En la sentencia, el juez se dirigió directamente a Holloway, su voz goteando un desprecio contenido. Habló de la traición monumental, del abuso de confianza que envenenó a toda una comunidad. «Usted no fue un escudo para este pueblo, señor Holloway», dijo el juez. «Usted fue la plaga». La sentencia fue clara, severa y sin esperanza de apelación.
múltiples cadenas perpetuas a cumplirse consecutivamente, sin posibilidad de libertad condicional. Dale Holloway pasaría cada día que le quedaba en una celda de concreto, el único reino que le quedaba. El golpe final del martillo del juez no fue solo el fin de un juicio, fue el fin de una era de oscuridad. La confesión de Holloway llevó a las autoridades al lugar más profano, los cimientos del ala infantil de la nueva biblioteca de Ocaso. La excavación fue un evento sombrío y solemne, realizado bajo carpas para proteger la escena de la curiosidad de los medios. Equipos forenses trabajaron con un cuidado arqueológico, retirando capas de concreto y tierra. Primero, encontraron los restos retorcidos de la vieja furgoneta Ford Econoline, su pintura descolorida y sus neumáticos desinflados, un ataúd de metal que había guardado su secreto durante 17 años, y luego, dentro y alrededor de ella, encontraron lo que quedaba de los 4 jóvenes que habían soñado con la carretera abierta: Julian, Maya, Sam y Nico. Para las familias, la confirmación oficial fue un momento de angustia y paz paradójicas. La incertidumbre, esa tortura lenta que corroe el alma, finalmente había terminado. Ahora lo sabían. La verdad, por horrible que fuera, era preferible al abismo de lo desconocido. El duelo, antes suspendido en un limbo de esperanza y miedo, ahora podía finalmente comenzar su curso natural. Había una tristeza profunda, por supuesto, pero también una sensación de cierre, la capacidad de separar finalmente el recuerdo de sus seres queridos del misterio de su desaparición. Ya no eran los desaparecidos, eran sus hijos, sus hermanos, regresando a casa por última vez. Entre los restos de la furgoneta, los investigadores encontraron un objeto dañado, pero recuperable: la cámara de video amateur de Nico. La cinta estaba rota, pero expertos en restauración pasaron semanas trabajando meticulosamente para salvar lo que podían. El resultado fue un clip de 12 minutos, granulado e inestable, pero increíblemente precioso. Eran las últimas imágenes felices de los vagantes eléctricos. La cámara capturó a Sam haciendo una mueca a la lente, a Julian garabateando en su cuaderno, a Maya sonriendo mientras conducía, y a Nico riendo detrás de la cámara. Eran jóvenes, llenos de vida y bromas internas, en el umbral de sus sueños. Las 4 familias se reunieron en una sala privada para ver la cinta juntas. No había sonido, solo las imágenes silenciosas de un pasado robado. Lágrimas silenciosas corrían por los rostros mientras observaban a sus hijos en sus momentos finales de inocencia. El video no era una prueba en un caso de asesinato, era un testamento de vida. Era la prueba de que, antes de la oscuridad, había una luz inmensa. Ver esas imágenes fue una catarsis dolorosa, un regalo agridulce que les permitió lamentar no solo la forma en que murieron, sino la belleza vibrante de cómo vivieron. Fue un adiós final y necesario, una ventana a un momento que el tiempo ya no podría borrar. El funeral fue un evento que unió al pueblo en duelo y penitencia. Se celebró un servicio conmemorativo conjunto en la misma plaza donde Holloway fue desenmascarado. Esta vez, el escenario fue ocupado por 4 ataúdes, cada uno cubierto con flores y un instrumento simbólico. Miles de personas asistieron, no solo de Ocaso, sino de todo el país: fans de la música, familias de otras víctimas, personas conmovidas por la historia. Fue un momento de expiación para el pueblo, una oportunidad de pedir perdón colectivamente por la ceguera que permitió que el mal floreciera. La música de los vagantes eléctricos sonó por los altavoces, no como un lamento, sino como una celebración de sus vidas. Semanas después, cuando el circo mediático se marchó y un silencio tranquilo regresó a Ocaso, Izzy fue con sus padres al nuevo cementerio. 4 lápidas de granito sencillas ahora estaban una al lado de la otra. Se pararon frente a la de Maya. No se dijo ninguna palabra durante un largo tiempo. El silencio estaba lleno no de dolor, sino de una sensación de paz duramente ganada. Izzy se arrodilló y colocó una púa debajo, la favorita de Maya, sobre la piedra fría. Fue un pequeño gesto, pero contenía el peso de una odisea de 17 años. Había cumplido su promesa. Su hermana ya no era un misterio.
Ya no era una herida abierta. Estaba en casa. Estaba en paz. Un año después, el polvo se había asentado de maneras literales y figurativas. Ocaso era un pueblo en proceso de reinvención. El Departamento de Policía del Condado fue disuelto y reestructurado bajo supervisión estatal. El ayuntamiento instituyó nuevas políticas de transparencia y supervisión, convirtiéndose en un modelo para pueblos pequeños en todo el país. La biblioteca, ahora purificada de su oscuro secreto, fue renombrada como Biblioteca Conmemorativa Los Vagantes Eléctricos, con una placa de bronce en la entrada contando su historia. El pueblo llevaba su vergüenza no como una mancha, sino como un recordatorio constante de la vigilancia necesaria para mantener a raya la oscuridad. El proceso de sanación sería largo, pero había comenzado. Canción del Camino de Polvo fue lanzada oficialmente, mezclada y masterizada a partir de la cinta original encontrada por Leo. La respuesta fue fenomenal. La canción alcanzó la cima de las listas de éxitos en todo el mundo. Su conmovedora historia y su melodía inquietante resonando con millones de personas. No era solo una canción, era un himno. Se convirtió en un grito de guerra para los olvidados, para las víctimas de la injusticia y para todos aquellos cuyas voces fueron silenciadas por el abuso de poder. Lo que Julian había escrito como un poema sobre la libertad se convirtió póstumamente en una fuerza que liberó la verdad para incontables otras personas. Con las ganancias generadas por la música, Easy y las otras familias unieron fuerzas para crear la Fundación Vagantes Eléctricos. La organización sin fines de lucro tenía una misión clara y poderosa: proporcionar apoyo legal, recursos de investigación y defensa pública para familias de personas desaparecidas en circunstancias sospechosas, especialmente en comunidades rurales donde el poder local a menudo no es fiscalizado. Lo que comenzó como una tragedia aislada se transformó en una fuerza nacional para el cambio, asegurando que el legado de la banda no se definiera por su final, sino por el comienzo que proporcionaron a otros en su búsqueda de respuestas. Easy Reyes encontró un nuevo propósito. Dejó el periodismo diario para convertirse en la directora ejecutiva de la fundación. Su tenacidad, escepticismo y empatía, las mismas cualidades que la llevaron a la verdad sobre su hermana, ahora se utilizaban para ayudar a cientos de otras familias a navegar por el mismo laberinto de dolor e incertidumbre que ella conocía también. Ya no solo contaba historias sobre la injusticia, estaba ayudando activamente a reescribir sus finales. La búsqueda de Maya había terminado, pero la lucha en nombre de ella y de tantos otros apenas comenzaba, una misión que dio un nuevo significado a su propia vida. La historia de los vagantes eléctricos y la corrupción en Ocaso llevaron a cambios legislativos significativos. Se aprobó una nueva ley federal, apodada informalmente como la Ley de los Vagantes Eléctricos, que asignaba más fondos y autoridad del FBI para la revisión de casos archivados en jurisdicciones con patrones documentados de mala conducta policial. La tragedia de la banda creó una ola de reforma que se extendió mucho más allá de las fronteras de Texas, forzando una rendición de cuentas que era impensable años antes. Su música no solo expuso a un asesino, ayudó a arreglar una pequeña parte de un sistema roto. Años después, en un escenario iluminado en un festival de música benéfico para la fundación, Easy se dirigió a una multitud de miles de personas. Detrás de ella, en una pantalla gigante, la foto de los 4 miembros de los Vagantes Eléctricos sonreía al público. Ellos creían que la música podía cambiar el mundo, dijo Easy con voz firme y clara. Tenían razón. Su última canción no fue sobre el final de un camino de polvo, sino sobre el comienzo de un camino hacia la justicia. Mientras los recordemos, mientras cantemos sus canciones, nunca serán silenciados. La multitud estalló en aplausos, un sonido de celebración y resiliencia. La historia de los Vagantes Eléctricos es un testamento sombrío, pero esperanzador, de la resiliencia del espíritu humano. Muestra cómo el mal puede esconderse a plena vista, disfrazado de virtud, y cómo la verdad, incluso enterrada bajo años de silencio y concreto, anhela ser escuchada. Al final, 4 jóvenes músicos, cuyo viaje fue brutalmente interrumpido,
lograron cantar su canción más poderosa. Fue una canción que viajó a través del tiempo en una cinta magnética, una melodía de justicia que finalmente fue escuchada y amplificada por el coraje de una hermana que se negó a dejar morir la música. Su legado no es de tragedia, sino de esperanza, un recordatorio duradero de que ninguna oscuridad puede extinguir por completo una luz, y ninguna mentira puede silenciar para siempre la verdad. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.